buenos días, muchachos. Ok. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, vamos a continuar con los temas en anatomía. La semana pasada hablamos del sistema inmunológico, ¿sí? Y bueno, vimos los componentes, ¿no? Cómo se realiza la respuesta inmune, los tipos de respuesta inmune, ¿sí? Entonces, quedó claro con respecto a la parte donde se pensaba de que cuando hablamos del sistema inmunológico solamente involucraba glóbulos blancos y sabemos que no es así, ¿no? Es todo un conjunto de componentes, ¿no? Que van a participar justamente en la defensa contra, ¿no?, la infección de algún agente patógeno, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar con respecto a enfermedades infectocontagiosas, ¿ok? Definitivamente es un tema amplio, ¿sí? Porque son muchas enfermedades infectocontagiosas, pero vamos a resaltar y vamos a mencionar las principales. Al igual que, por ejemplo, cuando nosotros tratamos el tema de neoplasias, es un es un mundo muy amplio, ¿no? Entonces, es, son varias neoplasias, son tantas células afectadas, tantos tejidos. Entonces, mm, incluso y cuando hablamos de ese tema, solamente tocamos las neoplasias más importantes, ¿no? Entonces, igual, para las enfermedades infectocontagiosas, vamos a tocar las enfermedades más principales, ¿ok? Ahora, pero para entender, ¿no?, estas enfermedades, vamos a empezar justamente con esto de acá, ¿sí? ¿Cuál es la definición de una enfermedad infectocontagiosa? Son enfermedades de fácil y rápida transmisión, ¿ok? Provocadas por agentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias principalmente, hongos y parásitos, ¿ok? El ser vivo o agente patógeno que las produce, estas enfermedades, recibe el nombre de agente etiológico causal, ¿ok? Esta es una palabra clave porque a veces vamos a ver bibliografía donde se utiliza la palabra etiología. ¿Qué es la etiología? Es la causa que genera justamente el problema, ¿no? En este caso hablamos de un ser vivo como un virus o una bacteria, un hongo, un protozoario, que son los agentes causales o etiológicos de estas enfermedades, ¿sí? En algunas ocasiones dice, para que se produzca la enfermedad es necesaria la intervención de otro organismo viviente llamado agente intermediario, como por ejemplo las moscas, los zancudos, los piojos, las garrapatas, ¿no? Son ejemplos, ¿no?, de agentes intermediarios que pueden ser transmisores no directos, ¿no?, de la enfermedad. O sea, porque eh, por eso se le llama intermediario, ¿sí? Entre el agente que causa la enfermedad y el ser vivo que va a ser afectado, ¿ya? Los agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son virus o bacterias principalmente, pero puede ser hongos y también pueden ser protozoarios, ¿ok? Ahora, ¿qué es una infección? Una infección se denomina así a la entrada, al desarrollo y a la multiplicación de un agente infeccioso. Entra un virus o una bacteria al cuerpo, ¿no? Entra, se desarrolla y se multiplica, se replica, ¿ok? Entonces, eso se llama infección. Y es lo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿ok? Así es como se infecta, ¿sí? Entonces, la infección se produce si las defensas orgánicas no actúan o si el número de microorganismos que ingresa en el cuerpo humano vence estas defensas, ¿sí? O sea, te das cuenta que esta definición recalca mucho el trabajo del sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está fuerte, obviamente la infección del agente patógeno no va a ser tan fácil, va a encontrar limitaciones, ¿ok? En cambio, si tu sistema inmunológico está deprimido, o sea, disminuido, la infección va a ser muy fácil para el agente patógeno. Se van a poder multiplicar rápidamente y se multiplican por miles, ¿ah? Al igual que sucede con lo que estamos pasando en este momento, con la pandemia, con el coronavirus. ¿Sí? Tú sabes que este virus, el SARS-CoV-2, se aloja en la mucosa de las vías respiratorias.
infectan esa zona y empiezan a replicarse, a multiplicarse rápidamente por miles. Es así que va avanzando la enfermedad y va a depender mucho de qué tanto te afecte esta infección de tu sistema inmunológico. ¿Te das cuenta? Tan importante fue el tema que desarrollamos la clase pasada, ¿no? Entonces, ese preámbulo que hemos desarrollado la semana pasada nos sirve a entender justamente ahora estas enfermedades infecciosas, ¿no? Contagio, mecanismo de transmisión. O sea, se refiere a la forma de contagio. Es la transmisión de la enfermedad de una persona o animal enfermo a un hombre sano. El contagio puede ser directo o indirecto. ¿Ok? ¿Cómo son las vías de contagio? Los agentes infecciosos pueden llegar al huésped mediante difusión. O sea, puede ser mediante el aire. Una forma de vía de contagio es mediante la forma aérea, a través del aire. Gotitas, por ejemplo, de saliva, ¿no? Cuando uno habla, tose o estornuda, ¿no? Liberamos gotitas de saliva. ¿Ok? También se puede haber contagio por el polvo y la tierra. ¿Ok? Entonces, esa es una vía de contagio, la vía aérea. Otra es la vía digestiva. Por ejemplo, las heces fecales, la orina, alimentos, agua contaminada, manos infectadas. Uno, por ejemplo, cuando va a los servicios higiénicos, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy higiénico en ese aspecto. Por eso siempre, lo que pasa es que no sabemos, sobre todo los baños públicos, imagínense. Principalmente, ¿ah? Porque de repente en casa hay alguien que está, por ejemplo, con una enfermedad determinada y sabemos que su forma de contagio es por esta forma, ¿no? Por vía digestiva. Si esa persona no es higiénica, por ejemplo, no se lava las manos después de ir al baño sabiendo que tiene una enfermedad, ¿sí? Estos microorganismos, ¿no? Debido a que puede hacer contacto, debido a que no ha habido una higiene previa, después de haber hecho ¿no? sus necesidades, puede tocar utensilios que son comunes entre los miembros de la familia. Imagínate un baño público, peor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los alimentos contaminados. Hay que lavar los alimentos, hay que desinfectar el agua contaminada también, las manos infectadas. Y es sobre todo ahora, eh, justamente nosotros estamos pasando por una experiencia que prácticamente nos está eh, dando una demostración de que la forma de contagio puede ser variada. Es por eso que no podemos hablar ahorita del coronavirus de una manera así como algo ya conocido al 100%. O sea, si queremos tratar de este tema del coronavirus, hay que tener en cuenta muchos factores, porque en sí no se sabe mucho. Hasta ahora no hay una vacuna para empezar. No se sabe principalmente cómo se transmite. Hay muchas dudas. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Hay muchas dudas. Por eso yo no podría hablar del tema y decirles a ustedes, muchachos, vamos a tratar del coronavirus tal, y como dando yo los conocimientos con respecto a este tema, como si fueran totalmente verídicos, exactos, ¿no? Porque no podría, porque todavía no hay mucho estudio, todavía hay muchas falencias, no se conoce del todo con respecto a esta enfermedad. Pero será acá unos años, cuando ya se controle esta enfermedad, podremos tratar a cabalidad, ¿no? Este tema de esta enfermedad infectocontagiosa. ¿Ok? Entonces, las vías de contagio pueden ser aéreas, digestivas, por inoculación, por ejemplo, por la picadura de un insecto, ¿no? Una inyección infectada o una herida. El contacto físico directo a través de los fomites, por ejemplo, ¿a qué llamamos fomite? Son vehículos inanimados o contaminados, por ejemplo, los utensilios. Por ejemplo, una persona con tuberculosis no puede compartir los mismos ambientes y los mismos utensilios, por ejemplo, para la alimentación. Esa simple cuchara, que inicialmente era inerte e inofensiva, puede convertirse en un vehículo de transmisión de la enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, también las sábanas. ¿Ok? La sábana también puede ser un vehículo que inicialmente era inofensivo, pero se convierte en un vehículo para transmitir ciertas enfermedades. Eso se llama fomite. Son cuerpos, materiales inanimados que pueden convertirse en vehículos para transmitir ciertas enfermedades. ¿Ok? Entonces, estas son las principales vías de contagio, como puedes ver en la imagen. Bien.
aérea por, en este caso puede ser eh, por inoculación, como ves acá el zancudo, digestiva por alimentos contaminados y el contacto directo a través de fomites, que ya les he explicado. ¿Sí? Eh, bueno, esta es una forma, ¿no? Acá nos explica con respecto al proceso de la malaria, que es una enfermedad infectocontagiosa. En este caso, la vía de contagio o la vía de transmisión es por la picadura. Vamos a hablar de un ser vivo intermediario. En este caso es el zancudo, ¿ok? Este zancudo puede trasladar este parásito que es el plasmodium, ¿ok? Este plasmodium se aloja sobre todo en las extremidades de este zancudo y cuando él inocula o pica, ¿sí? A una persona sana puede introducir ese plasmodium en la sangre de esa persona, ¿ok? Entonces es así como ese plasmodio entra y empieza a replicarse, afecta el hígado y una vez que afecta el hígado puede ya obviamente ese parásito ya está en sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si ese zancudo pica a esa persona que está con el plasmodio, puede trasladar nuevamente, si es que pica a una persona sana, puede trasladarle también nuevamente el plasmodio y así se va propagando la enfermedad por inoculación de un agente intermediario que en este caso es el zancudo. Entonces acá nos está explicando cómo se contagia, la vía de contagio. ¿Ok? Entonces, hay muchas enfermedades parasitarias. Pues hemos visto una que es la malaria, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que las enfermedades parasitarias pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua contaminada por la picadura de un insecto o por el contacto y pueden causar desde síntomas leves hasta la muerte. ¿Ok? Dice, los parásitos. La parasitosis, o sea, la infección por parásitos o enfermedad parasitaria, sucede cuando los parásitos encuentran en el huésped las condiciones favorables para su fácil anidamiento, desarrollo y multiplicación y virulencia, de modo que puede ocasionar una enfermedad. Entonces, te das cuenta, en esta parte, sea un virus, una bacteria, en este caso estamos hablando de parásitos, si tu sistema inmunológico está deprimido, tú le estás dando las condiciones, o sea, le estás dando la facilidad para que este agente patógeno se desarrolle como tal, se multiplique y genere muchas consecuencias justamente por esta infección en el huésped. ¿Sí? Ahora, debido a que los parásitos están bien adaptados a sus modos de vida, son difíciles de destruir. Desarrollan estrategias para evitar los mecanismos de defensa de sus huéspedes. Y muchos han conseguido ser resistentes a los medicamentos o insecticidas que se aplican para su control. Como son seres vivos, en este caso hablamos de un parásito, tienen la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptación como característica de todo ser vivo. Se adaptan a las condiciones adversas, al igual que el hombre. Entonces, hay muchos agentes patógenos que se han adaptado, por ejemplo, a resistir la acción de ciertos medicamentos. Por ejemplo, el bacilo, es un claro ejemplo, es el bacilo de Koch. Con los años se ha vuelto multiresistentes. Los fármacos que se utilizaban antes ya no les hace efecto. Ahora se tienen que crear nuevos fármacos que sean justamente capaces de matar a estas bacterias, en este caso del bacilo de Koch. Entonces, hay que tener en cuenta que como son seres vivos, también tienen esa capacidad de adaptarse y evolucionan, pues, ¿sí? Ahora, ¿a qué llamamos cadena epidemiológica? Miren, eh, dice que es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. La importancia de la cadena epidemiológica radica en que identificando los posibles eslabones en cada enfermedad se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y la propagación de estas enfermedades. Es lo que estamos viendo en la televisión con el coronavirus. ¿Qué estamos viendo? Que se hacen protocolos, ¿ok? Lo que nosotros, por ejemplo, vemos nuestra realidad nacional. Vemos que se han incrementado los números de casos. Lo que queremos es controlar la propagación de esta infección, en este caso de un virus. Para eso, yo tengo que saber las formas de contagio. Otro, tengo que saber mi población vulnerable, ¿ok? A quiénes afectan principalmente. Entonces, tengo que saber eso. Entonces, yo mientras conozca cuáles son los,
los eslabones que yo tengo que controlar para que esta infección no se propague más, eso se llama el estudio de la cadena epidemiológica y es lo que está haciendo el Ministerio de Salud acá en el país. Tenemos una serie de protocolos, ¿sí o no? Distanciamiento, usar mascarillas, usar el jabón, lavarnos las manos. O sea, estamos viendo las formas de contagio, estamos viendo muchos factores que influyen para que esta enfermedad se propague. Y eso es el estudio de la cadena epidemiológica y es lo que vemos en la televisión, lo que está haciendo el Ministerio de Salud. ¿Ok? Porque si no se hace de esta manera, la enfermedad avanza notablemente. ¿Ok? Y ojo que estamos en un caso de no una epidemia, porque no es local, no es solamente de un país. Estamos hablando de que son varios países, estamos hablando de una pandemia. ¿Ok? Entonces, cada país está actuando a su manera, haciendo ciertos estudios epidemiológicos para justamente controlar esta propagación de esta enfermedad. Bueno, como les mencionaba, es importante conocer la cadena epidemiológica para determinar enfermedad. Es la única manera de poder controlar la propagación. Y como te das cuenta, mira en el gráfico, son varios aspectos, varios eslabones que uno debe conocer justamente para evitar esa propagación de esa enfermedad. Conocer cuál es el agente causal, cuál es la fuente de infección, cuáles son los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, cuál es la puerta de entrada, qué órgano o sistema afecta principalmente, ¿ok? Y saber muchos aspectos del huésped. En este caso, saber la edad, si, si hay, por ejemplo, cuál es la población vulnerable, los niños o los adolescentes o los adultos. Saber principalmente también el sistema inmunológico, a quienes afecta principalmente. O sea, saber, por ejemplo, el estado nutricional de la población, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que se relacionan con el nivel socioeconómico, ¿no? Porque si hablamos de una buena alimentación, si esta enfermedad se debe principalmente a, por ejemplo, por alimentos contaminados, imagínate. Se supone que debería haber una buena higiene, pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene servicios higiénicos? No tiene servicios de agua. Dime, ¿se va a poder controlar la enfermedad? No. Se propagaría, por eso depende. Hay que analizar muchos aspectos con respecto al huésped. Todos estos eslabones son necesarios conocer para poder controlar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. ¿Ok, chicos? Con esto ya estamos listos para justamente empezar a conocer todas las enfermedades. Obviamente no nos va a dar ahí tiempo, pero vamos a conocer las principales. Vamos a conocer cuál es su agente causal, si es un virus, una bacteria, un parásito. Vamos a conocer su forma de transmisión de la enfermedad, la sintomatología, ¿ok? ¿Cuáles los síntomas, el tratamiento en sí, y medidas de prevención de cada una de estas principales enfermedades infectocontagiosas? ¿Ok, muchachos? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias.